Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el poder de la oración. Y hoy queremos entender, Señor, cómo tener una oración efectiva en base de hacer tu santa voluntad. En el nombre de Cristo oro. Amén. Ya sabemos que el poder cristiano está en la oración. Tenemos oraciones sinceras de fe, de amor, guiadas por el Espíritu Santo. Ahora queremos explorar cómo tener esta vida de oración eficaz y poderosa. Las 4 claves que hemos mencionado en las clases anteriores, tocamos 2, ¿no? Estar limpio de corazón, de capítulo 1, 6 a 9 y 3, 21 en 1 Juan. Y el segundo es de guardar sus mandamientos, que está en capítulo 3, versículo 22. El próximo tema de hoy, de las 4 claves, es pedir según su voluntad, capítulo 5, versículo 14. Y la cuarta para la próxima clase es vivir en el amor de Cristo, en base de capítulo 4, versículo 7 al 21. Hoy trataremos la importancia de pedir según la voluntad de Dios para tener oraciones efectivas. Es muy importante recordar que Dios es Dios y no lo somos. Él es quien tiene los planes hechos para su universo y el establecimiento de su reino en la tierra. Él escogió a Moisés, Mateo y Pablo. Recordamos que Jesús les dijo a sus apóstoles en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis a llevar fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay 2 principios muy importantes. Número 1, es su voluntad, no nuestras ideas, esperanzas o deseos en oración. Él escoge sus siervos y sus planes, no nosotros a Él. La persona que va a una oficina para entrevista no escoge el trabajo, lo acepta cuando el empleador lo ofrece. Es el empleador que tiene la palabra. Es su voluntad que es hecha. La persona acepta el llamado y la oferta. Lo mismo con Dios. Es así con ministerio y también la voluntad en general que Dios tiene para que la llevemos a cabo. Y número 2, los que piden al Padre en el nombre de Jesús. Eso no significa agregar el nombre de Jesús al final de la oración para garantizar que sea hecha. Es lo que yo he hecho por toda la vida, pero no es así. Es decir que oramos por su autoridad. Cuando llegamos en el nombre de alguien, lo representamos. Estamos cumpliendo su orden y su voluntad. Igual en la oración, tenemos que averiguar por el Espíritu Santo cuál es la voluntad del Padre y a pedirla por representarle a Él y tener las oraciones hechas en el nombre de Él o por su voluntad. Recuerdes que la oración del Señor comienza con haga la voluntad del Padre en la tierra. Si no estamos pidiendo al Padre que su voluntad sea hecha, estamos tirando dardos a un blanco, a ver dónde caiga. Esa no es la oración bendecida, ni eficaz. Dios bendice lo que Él crea. Es su voluntad, no la nuestra. En 1 Juan 5:14 es el versículo de hoy. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el modo más adecuado de saber su voluntad es que nos la diga Él. Es la razón que muchas personas están frustradas en su vida de oración, piden lo que quieren, pero no según la voluntad ni por el Espíritu de Dios. Entonces no es en el nombre de Cristo, es en nuestro nombre. La primera manera de saber la voluntad de Dios es estar basada en la palabra de Dios. Él no viola su propia palabra. Oramos que la gente pueda escuchar la voluntad de Dios. No sabemos cuáles aceptarán, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque se lo dice en 2 Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Oramos contra el diablo para que la gente pueda escuchar. Oramos contra el control o posesión de demonios en las vidas de la gente, para que puedan decidir
Oramos para que los hermanos en Cristo tengan sus necesidades porque Dios así lo ha prometido. Oramos para que las mentiras sean manifiestas, las obras de la oscuridad sean conocidas, para que las evitemos. Oramos para que la gente pueda trabajar según sus dones y talentos para bendecir la obra de Dios y sus familias. Oramos por la paz en Jerusalén y la salvación y recogimiento de la casa de Israel. Todo esto está escrito en la palabra de Dios y será hecha porque es su voluntad. Recordamos la definición de un hijo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, en Romanos 8:14. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos inspira para que orar, estamos seguros que la oración será hecha. Porque es la idea de Dios. Estamos levantando a su presencia las meras ideas que Él mismo quiere hacer. Es su voluntad, nada por el Espíritu. La fe es la certeza de lo que el Espíritu Santo nos trae. Oraciones poderosas son aquellas cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, recibiendo dirección de qué orar, y la certeza de lo que estamos pidiendo es su idea y su voluntad de dirección divina. En el registro de los nefitas es la historia cuando Jesús visitó las Américas, y sus discípulos estaban orando, y Jesús llegó a estar con ellos. Jesús estaba orando y después dice, y aconteció que habiendo orado así Jesús al Padre, se llegó a sus discípulos y aquí todavía continuaban orando a Él sin cesar y no multiplicaban palabras, pues les era dado lo que debían orar y estaban llenos de anhelo. Así en la oración Dios movió en sus vidas y ellos ofrecieron los deseos de Él a Él. En la oración no usamos palabras decorosas o de alto nivel. Oramos del corazón guiado por el Espíritu. Jesús reclamó a los fariseos en Mateo 6:5 de querer ser vistos de los hombres. En versículo 7 dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No multipliquemos palabras, oremos palabras del corazón ungidas por el Espíritu. Otra vez, si la dirección viene de arriba, es la voluntad de Dios y será hecha en la tierra lo que os es dada del cielo. Adicionalmente, la voluntad de Dios no es solamente lo que es para nosotros y nuestras ideas. Es la voluntad de Dios que alabemos su santo nombre, que lo glorifiquemos y lo adoremos. Recuerden en la oración que nos enseñó Jesús, la primera cosa es santificar el nombre de Dios, de glorificarlo y adorarlo. A veces pensamos la voluntad de Dios es lo que pedimos para que Él la haga en nosotros. Pero primero la voluntad de Dios es que le demos alabanza. La primera parte de nuestra oración, según su voluntad, es darle gloria, gracias y honra. Vean los salmos de David. Muchos son de alabanza. Es la palabra de Dios y en patrón para orar según su voluntad. Es lo que nos inspira a hacer el Espíritu. Es la voluntad que seamos santificados del pecado y nos mantengamos puros de corazón por confesar nuestros pecados al Padre para que seamos perdonados. Es su voluntad que seamos humildes y arrepentidos. Confesando nuestros pecados es la manera de recibir la presencia de su poder y del Espíritu. Al confesar nuestro estado y querer la verdad en nosotros, no sirve de recibir la verdad para nosotros. Otra vez, si queremos la verdad en nosotros, podremos recibir la verdad para nosotros. Otro componente de la voluntad de Dios es vivir agradecido. Hay que darle a Dios las gracias. Es un mandamiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un día, hacía muchos años, mi carro falló en la cuesta, en la carretera antes de las 6 de la mañana y tuve que empujarlo para arriba yo solo. Empecé a estar frustrado, agatado y por fin cerré con fuerza la puerta. Estaba enojado yo. De inmediato
Dios me habló fuertemente en el Espíritu en este momento y me dijo palabra por palabra este versículo arriba, de darle las gracias en todo. Y yo no estaba gozoso ni deseoso de hacerlo, de orar eso, pero obedecí al mandamiento, por lo menos de labios para afuera, y canté un corrito de gracias a la fuerza. Pero por su gracia y su misericordia por obedecer, un carro paró entre 5 segundos de mi oración, paró a mi lado a esa misma hora temprano y me dio jalón hasta donde iba. Dios es bueno y lo vemos al hacer su voluntad en la vida. Es importante también suplicar por nuestras necesidades, el pan de cada día, dice la Escritura. Pero más cerca al corazón de Jesús es la voluntad de Dios que seamos intercesores para otros. En Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. En Nehemías 1:6 dice, antes de que él hiciera el trabajo del muro, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y Jeremías 29:7, cuando estaban ellos en Babilonia, Dios dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La enseñanza de estas escrituras es muy clara. Hay que orar por el bienestar de los demás alrededor. Somos intercesores. Jesús oró por nosotros al Padre en Juan 17:9, donde dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y lo que hace Jesús, hacemos nosotros. Es la voluntad de Dios de mostrar el amor de Dios, de ser co-trabajador con Él, de derramar lágrimas y pasión por la bendición de Dios en las vidas de los demás. Las súplicas que hacemos por la voluntad de Dios incluyen una multitud de cosas importantes en la vida. Oramos por los enfermos, por un nuevo trabajo, por un nuevo lugar a vivir o casa, por cuál será mi futuro pareja, por cómo enfrentar los conflictos o resolver desacuerdos entre personas. Hay muchas cosas muy importantes y cada una de estas razones son grandes y impactan la vida, hasta si vivamos o moramos, o la trayectoria de mi vida. Entonces, para orar según la voluntad de Dios incluye, ¿cuál magnifica más su nombre? 2. ¿Cuál hace mejor uso de mis talentos y dones? 3. ¿Cuál trae más presencia de Dios y la condición de su reino a la tierra, incluyendo justicia, gozo y paz? 4. ¿Cuál aumenta más almas de entrar o crecer en el reino? 5. ¿Cuál engrandece más el amor, entendimiento y poder del Espíritu Santo en las vidas? Esas son cosas eternas. Esas cosas transforman la vida espiritual. Eso es la base de las decisiones. Eso es saber la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo a sacrificarse por nuestros pecados. Fue la voluntad de Dios. En el jardín de Getsemaní, Jesús mismo tuvo que seguir su propia dirección en la oración. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la base de la oración. Hacer la voluntad del Padre. Y para orar según la voluntad de Dios tenemos que querer hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús habló con los judíos, Él les dijo en Juan 7:17 que no podrían ellos conocer si su doctrina era de Dios si no quería hacer la voluntad de Dios. Para orar entre la voluntad de Dios hay que querer cumplir la voluntad de Él. No la recibiremos. Dios no nos condenará, porque si nos dijera y no lo hiciéramos, es una condenación. El amor de Dios en nosotros es la base de nuestra relación con Él y la capacidad de recibir su Espíritu y saber su voluntad.
Esta relación es con la segunda clave de las oraciones contestadas, de guardar sus mandamientos. Es el amor de Dios en nosotros que hace el deseo de cumplir los mandamientos, un requisito para las oraciones contestadas. Los fieles recibirán el guía de su voluntad. Recuerden, la muestra de este amor en nuestra relación es cumplir los mandamientos. Juan dijo esto varias veces. Recuerda, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así, hermanos, mantengamos el amor entre nosotros de Dios y poder amarles a los demás con este mismo amor en guardar sus mandamientos para que tengamos su voluntad en la tierra. Dios les bendiga. Amén.